Hola a todos, yo soy Javier. Espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de Ética para Amador de Fernando Savater, una lectura obligatoria en muchísimos institutos en todos los países de habla hispana, incluidos España, Chile, Argentina o México, por nombrar algunos. El valor de esta obra es incalculable, ya que no solamente nos comunica conceptos relacionados con la ética y la filosofía de manera breve, sino que también utiliza ejemplos que facilita la comprensión del lector. Yo, como siempre, os he traído unas diapositivas explicativas de cada uno de los capítulos que se pueden ir complementando con lo que vaya diciendo de fondo. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con alguien que pienses que le puede gustar o con alguien que pueda tener un examen de esta obra. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Capítulo primero. ¿De qué va la ética? En el primer capítulo, el autor nos sumerge en un profundo análisis sobre la naturaleza de la ética, invitándonos a reflexionar sobre la complejidad inherente a la distinción entre lo que consideramos bueno y malo. Se plantea la idea de que el conocimiento ético es algo que se puede aprender, pero no de manera forzada. Más bien requiere una disposición personal para reconocer nuestras limitaciones y aceptar con humildad lo que muchos desconocemos. En ese sentido, se destaca la importancia de la elección y la voluntad en la adquisición de este conocimiento ético. El autor, Fernando Savater, nos conduce a través de un viaje conceptual en el que explora las motivaciones detrás de nuestras acciones y decisiones, sugiriendo que lo que nos conviene se etiqueta como bueno debido a su capacidad para generar bienestar y satisfacción, mientras que aquello que nos perjudica es catalogado como malo. Sin embargo, se plantea la interesante paradoja de que algunas cosas que consideramos buenas pueden resultar en última instancia perjudiciales para nosotros, lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de nuestras percepciones éticas. Para ilustrar sus argumentos, Fernando Savater recurre a ejemplos concretos como el fascinante caso de las hormigas blancas que construyen elaborados hormigueros como medida de defensa contra otras especies. Este ejemplo sirve como punto de partida para una reflexión más amplia sobre la diversidad de perspectivas éticas entre los seres humanos y la influencia del entorno de la formación de nuestras creencias morales. Se hace especial hincapié en la distinción entre la libertad humana y la naturaleza determinista de otras formas de vida. Mientras que los animales siguen un curso predefinido por la naturaleza, los seres humanos nacen con la capacidad de elegir y forjar su propio destino. Esta capacidad de elección no implica, sin embargo, una omnipotencia absoluta. Más bien se reconoce que estamos limitados por nuestras circunstancias y capacidades individuales. Fernando Savater también nos invita a reflexionar sobre la relación entre la libertad y la responsabilidad. Ser libres no significa simplemente tener la capacidad de hacer lo que queramos, sino también asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. En este sentido, la ética no solo se trata de distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también de actuar de manera consciente y reflexiva en base a esos principios. Capítulo segundo. Órdenes, costumbres y caprichos. En este segundo capítulo, Fernando Savater nos adentra en un análisis detallado sobre las fuerzas que influyen en nuestras decisiones diarias, explorando la compleja interacción entre órdenes, costumbres y caprichos. Se destaca que en muchas ocasiones nos encontramos en la situación de tener que elegir entre opciones que no hemos decidido previamente, lo que nos lleva a reflexionar sobre el papel de la voluntad y la elección en nuestras vidas. Aristóteles es presentado como el primer filósofo que abordó esta cuestión, señalando la importancia de reconocer las circunstancias que nos rodean al tomar decisiones. El autor plantea que gran parte de nuestras acciones cotidianas son llevadas a cabo de manera casi automática, sin una reflexión profunda sobre sus implicaciones. Utiliza el ejemplo de despertar por la mañana y seguir una serie de acciones rutinarias como apagar la alarma, levantarse, ducharse, sin cuestionar cada una de las partes del proceso. Se sugiere que este comportamiento automático puede ser tanto una ventaja como un obstáculo para la reflexión ética.
Se introduce también el concepto de motivación como la razón detrás de nuestras acciones, destacando que nuestras acciones pueden estar impulsadas por órdenes externas, costumbres arraigadas o simples caprichos momentáneos. Cada tipo de motivación ejerce una influencia diferente en nuestras decisiones y preferencias, lo que nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de nuestra libertad de elección. El autor también plantea que si bien gran parte de nuestras acciones parecen ser impulsadas por caprichos personales, también estamos sujetos a las órdenes externas y a las expectativas sociales. Esto nos lleva a considerar cómo nuestras decisiones individuales pueden estar influenciadas por fuerzas externas y sociales, lo que puede limitar nuestra libertad de acción en ciertos contextos. En última instancia, se plantea la compleja relación entre voluntad y felicidad, sugiriendo que la búsqueda de la felicidad puede estar condicionada por nuestras acciones y decisiones. Si bien tenemos cierta libertad para elegir nuestras acciones, también estamos sujetas a las consecuencias de estas elecciones, lo que puede afectar nuestro bienestar y felicidad en última instancia. Capítulo 3. Haz lo que quieras. El autor nos sumerge en una profunda reflexión sobre la naturaleza y la libertad y la autonomía individual en relación con nuestras acciones cotidianas. Se destaca que la mayoría de nuestras acciones están motivadas por una combinación de órdenes externas, costumbres arraigadas y simples caprichos momentáneos. Se plantea la pregunta fundamental sobre qué impulsa nuestras acciones y también sobre qué impulsa todas las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, utilizando ejemplos dramáticos como el de Héctor enfrentándose a Aquiles o el dilema de salvar la carga o la tripulación en alta mar. El concepto de libertad emerge como el eje central de la reflexión ética, definiéndola como la capacidad de decir sí o no a nuestras propias acciones en función de lo que consideramos conveniente o deseable. Se enfatiza la importancia de la reflexión consciente sobre nuestras decisiones como un acto opuesto a dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Se plantea la distinción entre lo bueno y lo malo en función de lo que consideramos beneficioso o perjudicial para nosotros. Se sugiere que muchas de nuestras acciones están motivadas por órdenes externas, costumbres sociales o simples caprichos personales, lo que puede generar confusión sobre la verdadera naturaleza de nuestra libertad. El autor nos invita a cuestionar la validez de las órdenes, las costumbres y los caprichos como motivos para actuar, reconociendo que algunas veces estas influencias externas pueden limitar nuestra libertad individual. Se plantea la paradoja de que si bien nuestras acciones pueden surgir de deseos internos, también están influenciadas por fuerzas externas y sociales, lo que pueden generar conflicto entre nuestra autonomía y las expectativas externas. Se hace una distinción entre las palabras moral y ética, señalando que la moral está vinculada a las costumbres y las órdenes sociales, mientras que la ética se refiere a la reflexión crítica sobre estas normas y la comparación con otras perspectivas morales. Se plantea la pregunta sobre qué hace que un hombre sea bueno, sugiriendo que esta es una cuestión subjetiva y relativa, dependiente de las circunstancias individuales y las percepciones personales. En última instancia, el autor concluye con la provocadora afirmación de haz lo que quieras, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra libertad y responsabilidad en la toma de decisiones éticas de la vida cotidiana. Capítulo 4. Date la buena vida. En el cuarto capítulo, el autor nos sumerge en una profunda reflexión sobre el significado de vivir una buena vida, desafiando las convenciones sociales y planteando un lema fundamental para la ética, planteada también en el capítulo anterior, haz lo que quieras. Se destaca la importancia de tomar el control de nuestras vidas y decisiones en lugar de dejarnos guiar por órdenes externas o expectativas sociales. Se nos insta a buscar respuesta dentro de nosotros mismos y a cuestionar las motivaciones convencionales que a menudo nos limitan. Fernando Savater sugiere que en ocasiones importantes o cuando tomamos decisiones significativas, las motivaciones habituales pueden resultar insatisfactorias o superficiales. Nos enfrentamos al desafío de definir qué significa realmente una buena vida y cómo podemos alcanzarla en un mundo lleno de complejidades y contradicciones. Se plantea que la esencia de una buena vida humana radica en nuestras relaciones con otros seres humanos.
nos definimos a nosotros mismos como seres humanos en relación con los demás, y es a través de estas interacciones que encontramos significado y realización. Se destaca también la importancia de tratar a los demás como seres humanos y de buscar la felicidad no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Fernando Savater introduce el aspecto económico como un elemento importante en la búsqueda de una buena vida, señalando que el dinero y el poder pueden no ser suficientes para garantizar la felicidad. Utiliza el ejemplo del comerciante Cain, que a pesar de su riqueza y poder no era feliz debido a las enemistades que había cultivado en su búsqueda del éxito material. Se plantea la idea de que el verdadero valor de la vida radica en las relaciones interpersonales y en la búsqueda de significado más allá de la riqueza material. En resumen, el cuarto capítulo nos desafía a repensar nuestras prioridades y motivaciones en la búsqueda de una vida plena y significativa. Se nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de nuestras relaciones con los demás y sobre todo cómo poder encontrar la felicidad no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Capítulo 5. Despierta, baby. En este capítulo, el autor nos conduce a una reflexión profunda sobre el significado de vivir una buena vida y las complejidades que surgen al intentar alcanzarla. Se plantea la idea de que querer vivir una buena vida no es deseo trivial, sino que implica un compromiso con nuestras propias acciones y decisiones a largo plazo. Se sugiere que en lugar de simplemente seguir nuestros caprichos momentáneos, debemos buscar lo que realmente nos beneficiará a largo plazo y nos llevará a una vida más plena y satisfactoria. El autor utiliza ejemplos concretos como los casos de Esaú y Cain para ilustrar cómo nuestras elecciones pueden afectar nuestra calidad de vida. Se destaca que tratar a los demás como simples objetos materiales como lo hacía Cain puede llevar a relaciones superficiales y vacías desprovistas de los aspectos más profundos y significativos de la experiencia humana, como la amistad, el respeto y el amor. Se plantea la idea de que las cosas que poseemos también nos poseen a nosotros de alguna manera, lo que subraya la importancia de no dejarnos llevar por la obsesión por las posesiones materiales. Las complejidades de la vida radica en la distinción entre las cosas y las personas. Mientras que las cosas pueden ser compradas, vendidas, desechadas según nuestro antojo, las personas tienen una dignidad inherente que debe ser respetada y valorada. Se nos insta a tratar a las personas como seres humanos, no como menos objetos de intercambio, reconociendo que el verdadero valor de la vida humana reside en las relaciones interpersonales y en la búsqueda de significado y realización compartidos. El autor plantea que la ética busca comprender en qué consiste realmente una buena vida y cómo podemos alcanzarla en un mundo lleno de complejidades y contradicciones. Se destaca la importancia de tomar decisiones conscientes y reflexivas sobre nuestras acciones, en lugar de simplemente seguir las órdenes y costumbres establecidas por la sociedad. En última instancia, se nos recuerda que la clave para vivir una buena vida radica en sentirnos bien con nosotros mismos, lo que nos permitirá ser percibidos favorablemente por los demás y construir relaciones significativas y satisfactorias. Capítulo 6. Aparece Pepito Grillo. En el sexto capítulo, el autor nos introduce en una reflexión profunda sobre la importancia de no ser moralmente imbéciles en la vida, entendiendo que ese término, en un sentido más amplio, evita su significado coloquial. Se plantea que la única obligación que tenemos en esta existencia es evitar comportarnos de manera ingenua o insensata. Se distinguen varios tipos de comportamientos que pueden considerarse como tales. El primero es aquellos que carecen de deseos o intereses que parecen indiferentes a absolutamente todo. Los segundos, los que desean todo indiscriminadamente sin discernimiento ni moderación. El tercero son los que se dejan llevar por las opiniones o expectativas de los demás sin cuestionar sus propias necesidades o deseos. El cuarto, los que tienen deseos y metas pero carecen de la determinación o fuerza para perseguirlos. El quinto serían los que persiguen sus deseos de manera vehemente, pero sin comprender realmente lo que es mejor para ellos, confundiéndose así en su búsqueda de la buena vida.
se plantea que el antídoto contra la invencibilidad moral es tener conciencia, un sentido de discernimiento y responsabilidad sobre nuestras acciones y elecciones. La conciencia implica reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser conscientes de cómo éstas afectan nuestra propia búsqueda de una vida satisfactoria y significativa. Se enfatiza la importancia de no ocultar las consecuencias negativas de nuestras acciones bajo pretextos o excusas, y de ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras motivaciones y deseos. El autor destaca que el egoísmo, entendido como buscar lo mejor para uno mismo, es fundamental para evitar una vida auténtica y satisfactoria. Se señala que el remordimiento surge cuando nos damos cuenta de que hemos actuado en contra de lo que realmente queríamos hacer, lo que sugiere la importancia de ser fieles a nuestros propios deseos y valores. Se argumenta que la responsabilidad moral y la aceptación de las consecuencias de nuestras acciones son fundamentales para evitar el remordimiento y construir una vida plena y auténtica. Se nos recuerda que nuestras elecciones diarias moldean nuestro carácter y determinan nuestro futuro, lo que resalta la importancia de pensar cuidadosamente antes de actuar y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. En resumen, el capítulo nos insta a cultivar la conciencia, la responsabilidad y el egoísmo bien entendido como medios para vivir una vida auténtica y satisfactoria. Capítulo séptimo. Ponte en su lugar. En este capítulo, Sabater nos presenta la ética a través de un ejemplo intrigante basado en la historia de Robinson Crusoe, que si no lo sabéis tenemos un resumen completo por capítulos en este canal. Este personaje, que vive solo en una isla, se enfrenta a la revelación de que no está solo, lo que plantea dilemas éticos sobre cómo interactuar con otros seres humanos incluso en circunstancias extremas. Se destaca que la ética no se trata simplemente de sobrevivir en situaciones peligrosas o de satisfacer necesidades básicas, sino de cómo vivir bien la vida humana en comunidad. Se nos insta a tratar a los demás como queremos ser tratados, reconociendo su humanidad y dignidad independientemente de sus acciones o comportamientos. La empatía y la comprensión se presentan como fundamentales para cultivar relaciones humanas significativas y para evitar la alienación o el conflicto interpersonal. El autor sugiere que aquellos que tratan a los demás con hostilidad o desprecio terminan perjudicándose a sí mismos, ya que socavan la posibilidad de establecer relaciones positivas y satisfactorias. Se enfatiza la importancia de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus motivaciones y perspectivas como base para el respeto mutuo y la convivencia armoniosa. Se argumenta que el interés propio no debe entenderse de manera exclusiva, sino que debe considerar también los intereses y derechos de los demás, reconociendo que nuestras acciones afectan a otros y que debemos actuar con responsabilidad y consideración. En última instancia, se nos recuerda que la justicia y la buena convivencia dependen de la comprensión mutua y el respeto por la humanidad de los demás, y que cada individuo tiene la responsabilidad de ser justo y considerado en sus acciones y decisiones. En resumen, este capítulo nos invita a considerar el punto de vista de los demás al tratar a los demás con empatía y respeto y a reconocer nuestra independencia como seres humanos en comunidad. Capítulo octavo. Tanto gusto. En este capítulo, Sabater aborda el tema de la moralidad y la inmoralidad, especialmente en relación con el sexo, desafiando la percepción común que la moral se centra principalmente en juzgar las acciones sexuales de las personas. Destaca que el placer sexual, al ser tan intenso y vívido, a menudo está rodeado de tabúes y restricciones debido al temor inherente al placer mismo. El autor argumenta que si el miedo al placer, en lugar de cualquier característica intrínsecamente inmoral en el sexo en sí mismo, es lo que subyace en gran parte de la preocupación social sobre la inmoralidad sexual. Se señala que la diferencia entre el uso y el abuso del placer radica en cómo enriquece o empobrece la vida de una persona. Cuando se usa adecuadamente, el placer contribuye a la plenitud de la vida, pero cuando se abusa puede convertirse en una distracción o una forma de escapar la realidad.
Sabater recalca la importancia de distinguir entre disfrutar de los placeres de la vida y depender excesivamente de ellos, ya que el abuso puede llevar a consecuencias negativas. Además, desafía la noción de que el sexo es intrínsecamente obsceno o inmoral, argumentando que es un aspecto natural de la vida humana y que no debería ser objeto de vergüenza o estigma. Por ejemplo, con la violencia sucede lo radicalmente opuesto. Muchas veces el espectador de una película se siente más cómodo viendo escenas violentas de gente muriendo, de disparos, de explosiones, pero sin embargo cuando aparece en la televisión o en una película una escena de corte sexual, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza como si este tabú fuera muchísimo peor que el de la violencia, cuando la violencia no es necesariamente una parte del ser humano, pero la sexualidad sí que lo es. Esto es mi reflexión propia, la de prueba con nota alta, no aparece en el libro como tal, esto último que he dicho acerca de la violencia cinematográfica. Pero bueno, no me voy por las ramas. En resumen, este capítulo explora las percepciones sociales sobre la inmoralidad y la moralidad, especialmente en relación con el sexo, y enfatiza la importancia de tener una comprensión equilibrada y madura de los placeres de la vida. Capítulo 9. En este capítulo, Sabater profundiza en la intersección entre ética y política, destacando la importancia de ambos ámbitos en la vida social y personal. Comienza cuestionando la mala reputación de los políticos, sugiriendo que esta percepción puede deberse a su prominencia en la sociedad y a las expectativas excesivas que a menudo se les atribuyen. Además, señala la tendencia de la sociedad a criticar tanto a los que se destacan como a los que están en la periferia, lo que contribuye a la desconfianza generalizada hacia los políticos. Sabater sostiene que la ética y la política están intrínsecamente relacionadas, ya que ambas tienen que ver con la libertad, aunque en diferentes niveles. Mientras que la ética se centra en la libertad individual y en la toma de decisiones personales, la política se ocupa de organizar y regular la convivencia social para garantizar la libertad de todos los ciudadanos. Por lo tanto, argumenta que es importante no desentenderse de la política, ya que nuestras decisiones éticas tienen implicaciones políticas y viceversa. En cuanto a la organización política deseable, Sabater destaca tres aspectos fundamentales. En primer lugar, destaca la importancia de respetar al máximo la libertad individual en todos los aspectos de la vida pública y privada. Esto implica garantizar el derecho a la libre expresión, asociación, elección personal y participación en la vida política. En segundo lugar, Sabater enfatiza la necesidad de fomentar la justicia social, tratando los intereses de los demás como propios y garantizando que nadie sea tratado como un mero objeto o medio para un fin. Esto implica establecer leyes e instituciones que promueven la igualdad de oportunidades y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Por último, Sabater aborda la importancia de la solidaridad y la asistencia comunitaria. Destaca la necesidad de una comunidad política que garantice la asistencia a los más vulnerables y la ayuda a aquellos que necesitan apoyo. Esto no solo se trata de reducir el sufrimiento individual, sino también de fortalecer lazos comunitarios y promover un sentido de responsabilidad y cuidado mutuo dentro de la sociedad. En conclusión, Sabater argumenta que la ética y la política son inseparables y que ambos ámbitos son fundamentales para una sociedad justa y libre. Insta a los individuos a tomar conciencia de su responsabilidad política y a trabajar por una sociedad que respete la libertad, promueva la justicia y fomente la solidaridad.